Mi nombre es Euler Andrés Enrique Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica con código número de documento 1085282220. Para este video realizaré el ejercicio número 1 correspondiente al simulador fuerzas y movimiento. Además nos piden unos parámetros, una descripción del proceso. En su numeral B seleccione la ventana gráfica. Podemos observar que tenemos la gráfica abierta. Quise, antes que todo, tener dos ventanas abiertas del simulador en las que vamos a representar la fricción de madera y por su parte aquí la fricción de hielo, en la cual no se presenta fricción. En la C nos dice que haga clic en la gráfica de velocidad. Podemos ver que estamos en la gráfica de velocidad, seleccionada la opción aceleración, como nos piden aquí, aceleración, al igual que acá, aceleración. En D, en el recuadro vectores, active las opciones de fuerza y fuerza neta. También fuerzas, vectores, fuerzas y fuerza neta, al igual que acá, en la de hielo, fuerzas y fuerza neta. En la E, haga clic en la opción playback y coloque el movimiento en lento. Entonces aquí está playback, podemos ver que está en lento, al igual que en la de acá, en el otro simulador, playback lento. F. En la opción elige objeto, selecciona el cajón pequeño. Podemos observar que está el cajón pequeño, al igual que en la otra ventana, cajón pequeño. Por defecto en el recuadro fricción aparece la superficie con madera. Déjelo así, como lo había dicho. Lo presentamos, esta fricción con madera, y de una vez hice el otro para agilizar la fricción con hielo. Y en ese caso no se presenta fricción. En el numeral H coloque la posición del objeto en menos 6,0 metros. Para ello digite menos 6 en el recuadro de la posición del objeto. Podemos dar cuenta que aquí está la posición con menos 6,0 metros, al igual que acá, menos 6,0 metros. Y con el mouse incremente el valor de la fuerza aplicada hasta que el vector fuerza neta color verde sea levemente visible en el diagrama de fuerzas que aparece sobre el objeto. Nos podemos dar cuenta que aquí es donde deslizamos esa fuerza aplicada. Podemos ver que es de 575,714 newtons hasta que nos aparece o se ve visible que es la fuerza neta, al igual que acá, ¿verdad? Acá está la fuerza aplicada, que es de 177,143 newtons, y como nos pide ahí en la guía, en que aparezca la fuerza neta, hasta que aparezca, y ahí está la fuerza neta, como podemos evidenciar ahí. En el J, en el recuadro inferior, seleccione grad, inicie el lanzamiento y deténgalo antes que el objeto golpee el muelle. Podemos mirar que aquí ya tenemos la opción grad para poder hacer la simulación, ¿verdad? Y tanto como para el de madera, como podemos ver aquí, y como para el de hielo, que está acá. Entonces, si hacemos la respectiva simulación, podemos ver que se desliza. Recordemos que es en madera, ¿no? Que se desliza y hay fricción, se presenta fricción. Entonces podemos ver que antes de topar el muelle, y miramos que como yo ya lo había realizado, tenía unos pantallazos que lo había dejado en más o menos de 7,2 metros, lo que es la distancia o el desplazamiento. Aquí también podemos hacer la simulación respectiva, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se está desplazando hasta detenerlo antes de que se den el muelle. Y aquí también, como les digo, ya tenemos unos pantallazos, o sea, ya lo había hecho la realización de las simulaciones, más o menos de 6,8
como lo evidenciamos aquí en el trabajo, de 7,2, como vimos ahí, lo detuvimos en 7,2 metros, y para el otro, cuando se presenta la fricción en hielo, de 6,8 metros. Bueno, eso es con respecto a la simulación, y seguimos con el numeral de la guía, con el numeral K, que nos dice: haga clic en el botón reiniciar todo, después en el recuadro fricción, seleccione la opción hielo sin fricción y repita los procesos de los literales H a la K. Como les había dicho, abrí dos ventanas para así agilizar el tiempo y hacer los respectivos numerales del H a la K. En la L dice: responda a las preguntas formuladas en la tabla 4. Nota: en el video graba las simulaciones realizadas para responder únicamente las preguntas de la tabla 4. Y M, con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura según la ley de Newton, responde y justifica las preguntas asignadas en la tabla 4. Además, copia el enlace de grabación del video. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es responder las preguntas y justificarlas mediante el simulador. Preguntas que debe responder el video y justificar utilizando el simulador. A. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esa pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, nos dicen cuál, en el caso de la superficie de madera y de hielo, nos dicen cuál es la fuerza aplicada. Nos vamos al simulador y miramos aquí claramente que la fuerza aplicada es de 575,714 newtons, como lo evidenciamos en la respuesta, que es la fuerza aplicada. La fricción, por su parte, la fuerza de fricción es menos 294 newtons. Esa fuerza es negativa porque como la fuerza de fricción se opone al movimiento o a la fuerza que se aplica, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la fuerza de fricción. Luego nos dice que hallemos el valor de la fuerza neta. El valor de la fuerza neta se obtiene sumando todas las fuerzas. En este caso vamos a sumar la fuerza aplicada, tanto la fuerza de fricción. Al hacer esas operaciones tenemos que haber una resta, por lo que les decía, la fuerza de fricción siempre supone el movimiento, y eso nos da que la fuerza neta es de 281,714 newtons. También, como lo evidenciamos aquí en el simulador, fuerza neta 281,714 newtons. Lo mismo hacemos para la superficie de hielo sin fricción. Miramos que la fuerza aplicada es de 177,143 newtons y por lo tanto no hay fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto aquí, dice que se presenta una superficie de hielo pero sin fricción. Lo podemos evidenciar acá. La fuerza aplicada es de 177,143 newtons y la fuerza de fricción, como lo habíamos dicho, es de 0 newtons. Por lo tanto, a pesar de que la superficie de hielo, esa no presenta fricción al momento de cuando se le aplica una fuerza. Entonces por eso va a ser que la fricción es de 0 newtons. Por otro lado nos dice que también el valor de la fuerza neta. Hacemos algo semejante, simplemente sumamos las fuerzas, fuerza aplicada más fuerza de fricción. Como la fuerza de fricción es 0, deducimos que la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada, y eso corresponde a un valor de 177,143 newtons. Pasamos al numeral B, que dice: ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Sugerencia: revisa el cuadro en la parte izquierda del simulador donde se registra el valor de la aceleración. Responde a esa pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La superficie de madera, tenemos que la deceleración, de acuerdo al simulador, es de 2,82 metros sobre el segundo cuadrado. Acá está la respuesta, 2,82 metros sobre el segundo cuadrado. Y la superficie de hielo sin fricción, tenemos que la aceleración es de 1,77 metros sobre el segundo cuadrado, como lo evidenciamos acá en la respuesta, 1,77 metros sobre el segundo cuadrado. Luego pasamos a la pregunta C, que dice: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación aceleración contra tiempo
Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La superficie de madera se tiene que, en la relación aceleración contra el tiempo, el tipo de gráfica que se obtuvo es constante, recta paralela al eje del tiempo, es decir, se mueve con aceleración constante de 2,82 metros sobre segundo cuadrado. Si nos podemos fijar, la superficie de madera en esta simulación, miramos que la aceleración parte desde 2,82 metros segundo cuadrado y sigue con esa misma aceleración. Por lo tanto, decimos que es constante y es paralelo al eje del tiempo. Igualmente ocurre en la gráfica para el hielo sin fricción. Miramos que la aceleración parte desde 1,77 metros segundo cuadrados y se mantiene constante y además es paralelo al eje del tiempo. Luego, en el numeral D, ¿qué tipo de momento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrada en el simulador? Responde a esas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. En la superficie de madera como del hielo, decimos que la gráfica de aceleración contra tiempo representa un tipo de movimiento uniformemente acelerado, MUA. ¿Qué quiere decir? Cuando la misma palabra dice movimiento uniforme acelerado, el mismo concepto lo dice, que cuando es un movimiento uniforme acelerado, la aceleración es constante y se mantendrá hasta lo largo del tiempo. Igual sucede para el hielo sin fricción, se va a mantener constante. Entonces, por lo tanto, es un movimiento uniformemente acelerado. Y en el último pregunta E dice, presente las conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en las preguntas A a la D. Definí o me pareció dar como concepto que la fricción o fuerza de fricción depende de la superficie en contacto, rozamiento en la superficie, y siempre actúa oponiéndose al movimiento o a la fuerza aplicada. Esto se evidencia en la simulación donde se tiene dos superficies de contacto, una superficie de madera en la que presenta fricción y una superficie de hielo donde no hay fricción, por lo tanto no tiene fricción, está sin fricción. Y por último, la fuerza aplicada depende directamente de la fuerza de fricción. Mientras esta fuerza de fricción esté presente, se requiere una mayor fuerza para que se presente movimiento. Y cuando no hay esta fuerza de fricción, sin fricción, la fuerza aplicada es menor y por ende es más fácil que se presente movimiento. Para concluir, podemos observar que en la gráfica donde hay madera se presenta fricción y por lo tanto tiene que aplicar una mayor fuerza para poder deslizar o que presente movimiento la caja. Mientras que aquí podemos ver que el hielo está sin fricción, por lo tanto la fuerza que requiere es mínima para que se presente movimiento. Bueno, eso es todo con respecto a la simulación y a las preguntas de la tabla 4. Muchas gracias y hasta la próxima.